En la casa lujosa donde un día hubo amor y afecto, ahora reinaban la crueldad y el descontrol. Mientras devoraba porciones exageradas de comida encerrada en su habitación, la madrastra comenzó a restringir cruelmente la comida de los niños. Los pequeños, hambrientos y confundidos, escuchaban frases frías como «Están demasiado gordos, necesitan dejar de comer», resonando como un castigo. Pero un silencioso acto de valentía de uno de los trillizos daría inicio a un giro que nadie podría prever. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana llegó pesada en aquel penthouse de Polanco. El sol todavía no salía por completo cuando Ximena abrió los ojos, sintiendo el cuerpo adolorido y la mente cansada por una noche de perros. Del lado derecho de la cama, el espacio vacío ya no la sorprendía. Hacía tanto tiempo que Roberto no dormía ahí, que las sábanas de ese lado parecían eternamente lisas, intactas, como si ya ni siquiera formaran parte de la cama. Él prefería la oficina, el sofá de la sala, a veces hasta el cuarto de huéspedes. Cualquier lugar que lo mantuviera lejos de conversaciones, lejos de miradas, lejos de la realidad que había construido y que ahora parecía demasiado pesada para cargar. Ximena se quedó mirando el techo por unos minutos, sintiendo el peso del día que aún ni siquiera había comenzado. ¿Cuántas mañanas habían sido así? ¿Cuántas veces se había despertado sola en esa cama enorme, sintiendo el frío del abandono? Ya no llevaba la cuenta. Simplemente se levantaba, tendía la cama sola y seguía con la rutina que se repetía incansablemente. Era como si su vida se hubiera convertido en un ciclo automático, sin sorpresas, sin alegrías, solo obligaciones cumplidas una tras otra. Se levantó despacio, se pasó la mano por la cara y caminó hasta el cuarto de los niños. Abrió la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. Ahí estaban los tres, acurrucados en sus sábanas, todavía sumergidos en sueños que ella esperaba que fueran mejores que la vida que llevaban despiertos. Pedro, Lucas y Gabriela, trillizos de apenas 5 años que habían crecido demasiado rápido en medio de una casa llena de silencios. Ximena se quedó parada en la puerta unos minutos, solo observándolos. La respiración tranquila de ellos era el único sonido que todavía la calmaba en ese departamento inmenso. Ahí, en ese momento, parecían tan pequeños, tan frágiles, tan dependientes de ella para todo. Y ella sabía, en el fondo de su corazón, que eso era lo único que la mantenía en pie. Los tres. Siempre los tres. Hubo un tiempo en que esa casa significaba un logro. Un tiempo en que Roberto llegaba con flores, con sonrisas cansadas pero sinceras, con planes para el fin de semana. Hablaba de llevar a los niños al parque, de hacer un picnic, de pasar todo el domingo en familia. Ximena recordaba esos momentos como quien recuerda una película vieja, de esas que uno ve y le parecen bonitas, pero sabe que no son reales. Porque ahora, mirando hacia atrás, se preguntaba si aquello realmente había sucedido o si era solo una ilusión que ella misma creó para soportar el presente. Ahora, todo lo que quedaba eran compromisos anotados en agendas digitales, mensajes fríos en el celular y la presencia constante de una ausencia que dolía más que cualquier palabra. Roberto vivía en otro mundo, un mundo de juntas, contratos, viajes internacionales y cenas de negocios. Salía de madrugada y volvía de madrugada. E incluso cuando estaba físicamente presente, su mente estaba lejos, ocupada con hojas de cálculo, estrategias y números que Ximena nunca entendía y que él nunca se molestaba en explicar. Roberto Hernández era un nombre conocido en el mundo de las finanzas. Empezó desde abajo, como a él mismo le gustaba contar en entrevistas. Venía de una familia sencilla, estudió en escuela de gobierno, trabajó desde muy joven y fue subiendo escalón por escalón hasta construir un imperio de consultoría de negocios que atendía a grandes corporaciones de todo el país. Sus conferencias llenaban auditorios, sus opiniones se publicaban en revistas de negocios y caminaba por los pasillos de hoteles de 5 estrellas como quien pertenecía a ese mundo de cristal, acero y poder. El problema es que, cuanto más crecía allá afuera,
más se encogía aquí adentro. Era como si el éxito hubiera consumido al hombre que era y hubiera dejado solo un cascarón vacío, preocupado únicamente por la siguiente conquista profesional. Jimena preparó el desayuno mientras escuchaba sonar el despertador en el cuarto de los trillizos. En instantes, la casa se llenó de ruido, de vida, de movimiento. Pedro corrió a la cocina en pijama, con el pelo todo alborotado, pidiendo jugo de naranja. Lucas se quejó de que no quería despertarse, que tenía sueño, que quería quedarse otro ratito en la cama. Y Gabriela, siempre la más cariñosa, abrazó a su mamá con fuerza, todavía con los ojos somnolientos, y le dio un beso baboso en la mejilla. Siempre era así. Carreras, gritos, desorden, peticiones simultáneas, peleas por un juguete, llanto porque alguien agarró la taza equivocada. Y siempre era Jimena quien organizaba todo. Siempre ella quien escuchaba, calmaba, enseñaba, resolvía. El papá. Bueno, el papá no estaba ahí. Ese día, como todos los demás, Roberto ya se había ido temprano. Jimena ni siquiera lo oyó salir. Debió haber sido antes de las 5 de la mañana. Tenía una junta importante, o un vuelo a Monterrey, o una comida con inversionistas extranjeros. Siempre había algo más importante que estar ahí con ellos. Jimena ya ni se acordaba de la última vez que él se había sentado a la mesa con sus hijos para desayunar. La última vez que les preguntó cómo les había ido en la escuela. La última vez que ayudó a dormir a uno, o leyó un cuento antes de apagar la luz, o simplemente se quedó ahí presente, sin mirar el celular. Intentó recordar la última vez que Roberto la miró con atención de verdad. No esa mirada rápida, distraída, que le daba cuando pasaba corriendo por la sala, sino una mirada de verdad. Una mirada que dijera que todavía le importaba. Una mirada que dijera que ella todavía existía para él, y no pudo recordarlo. Quizás hacía más de un año, quizás más. El tiempo se había vuelto confuso en esa rutina de abandono disfrazado de éxito. Después de vestir a los 3 niños, preparar sus mochilas, verificar que llevaran el lunch y meter a todos en la camioneta, Jimena llevó a los trillizos a la escuela. El trayecto era siempre el mismo. Pedro cantaba canciones de su caricatura favorita, Lucas se quedaba callado mirando por la ventana y Gabriela hacía 1000 preguntas. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿por qué ese perrito está solo en la calle? Mamá, ¿papá va a cenar con nosotros hoy? Y esa última pregunta siempre dolía, porque Jimena nunca sabía qué responder. A veces decía que sí, para no decepcionarla. Otras veces era honesta y decía que su papá estaba de viaje. Pero la verdad es que incluso cuando estaba en casa, él no cenaba con ellos, siempre estaba ocupado. Después de dejar a los niños en la escuela, Jimena regresó a casa y se sentó en el sofá de la sala. La señora que ayudaba en casa, doña Rosa, ya había llegado y comenzado a arreglar los cuartos. Todo funcionaba perfectamente en esa casa. La limpieza siempre estaba al día, la ropa lavada y planchada, el refrigerador siempre lleno, los juguetes organizados. La casa era impecable, pero el vacío seguía ahí, firme, ocupando cada habitación, cada rincón, cada silencio. Jimena tomó su celular y vio un mensaje de Roberto, enviado a las 6 de la mañana. Viajé a Guadalajara para una junta con un cliente nuevo. Regreso el viernes. Nada de buenos días, nada de preguntar por los hijos, nada de saber si ella estaba bien, solo un aviso protocolario, como un empleado avisándole a su jefe de una ausencia. Ni siquiera respondió. ¿Para qué? De todos modos, no lo iba a leer. Y si lo leía, no le importaría. Jimena respiró hondo y miró por el enorme ventanal de la sala. Allá abajo, la Ciudad de México hervía. Coches atorados en el tráfico de la avenida. Gente caminando deprisa por las banquetas, la vida sucediendo a un ritmo acelerado. Y ella ahí, dentro de ese departamento de 300 metros cuadrados que más parecía una cárcel de cristal y mármol. Una cárcel hermosa, pero cárcel al fin y al cabo. ¿Cuántas veces había intentado hablar con Roberto? ¿Cuántas veces le había pedido que estuviera más presente, que mirara a sus hijos,
que recordara que tenía una familia. ¿Cuántas veces escuchó promesas vacías que nunca se cumplían? Ximena, ya sé, estoy trabajando mucho ahora, pero después las cosas van a mejorar. Ximena, es solo este proyecto. Después me tomo vacaciones y nos vamos de viaje. Ximena, no entiendes la presión que tengo, necesitas tener paciencia. Las respuestas a esas preguntas ya no importaban. Lo que importaba era lo que sentía en ese momento. Soledad, cansancio y algo nuevo que comenzaba a crecer dentro de ella. Una rabia silenciosa, una incomodidad que se transformaba en claridad. Se levantó y caminó por la casa. Pasó por la oficina de Roberto, donde él se encerraba las pocas veces que estaba ahí. Pasó por la recámara principal, que desde hacía tiempo ya no era de una pareja. Pasó por la cocina, donde doña Rosa preparaba la comida. Y en cada habitación se sentía más sola. ¿Cómo era posible sentirse tan sola dentro de una casa tan grande? Por la noche, cuando acostó a los niños, Ximena se permitió llorar. No era un llanto de desesperación. No era un llanto de quien pide auxilio. Era un llanto de quien estaba empezando a entender que algo tenía que cambiar. Se secó las lágrimas, fue a su cuarto y se sentó en la cama. Pensó en llamarle a Roberto, pero sabía que sería inútil. Estaba ocupado. Siempre lo estaba. O peor, estaba ocupado con cosas que ella ni se imaginaba. Fue entonces que decidió hacer algo diferente. Tomó su laptop, abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. Escribió sobre todo lo que sentía, sobre la soledad que la asfixiaba, aun estando rodeada de gente, sobre la sobrecarga de cuidar de todo sola, sobre la sensación de estar criando a 3 niños dentro de un matrimonio que solo existía en el papel. Escribió hasta que le dolieron las manos, y cuando terminó, eran casi las 2 de la mañana. Guardó el archivo y cerró la computadora. Aún no sabía qué haría con eso, pero necesitaba sacarlo. Necesitaba que ese dolor se convirtiera en palabras, aunque nadie las fuera a leer. Los días siguientes fueron iguales. Roberto regresó de Guadalajara el viernes, pero fue como si no hubiera vuelto. Se quedó en casa durante el fin de semana, pero pasó la mayor parte del tiempo en la oficina, en llamadas interminables, en videoconferencias que nunca acababan. Cuando los niños intentaban hablar con él, recibían respuestas cortas e irritadas. «Papá, ven a jugar con nosotros al cuarto». «Ahora no, hijo, estoy trabajando, después voy». «Papá, mira el dibujo que hice en la escuela. Qué bonito, déjalo ahí en la mesa, que después lo veo bien». «Papá, vas a ver la película con nosotros». «No puedo ahora, necesito terminar esto». Y así, la distancia entre él y su familia crecía como un abismo que ya nadie podía cruzar. Ximena comenzó a notar otros detalles que antes pasaban desapercibidos. Roberto llegaba a casa con un perfume diferente, un olor que ella no reconocía. Su celular siempre estaba con la pantalla hacia abajo sobre la mesa. Cuando sonaba, salía de la habitación para contestar, cerrando la puerta tras de sí. A veces lo escuchaba reír en voz baja durante esas llamadas, un tipo de risa que ya no tenía cuando estaba con ella. No era ingenua, sabía reconocer las señales, pero una parte de ella todavía se resistía a creer, porque aceptar la verdad significaría tomar decisiones difíciles, y las decisiones asustaban. Pero la vida tiene una forma de forzarnos a encarar lo que no queremos ver, y fue exactamente lo que sucedió un martes por la noche, mientras Roberto estaba de viaje otra vez, esta vez a Puebla. Ximena recibió un mensaje de un número desconocido. Lo abrió sin pensar mucho, creyendo que era spam o algún error, pero cuando vio el contenido, sintió que el mundo se detenía. Era un video, corto, de apenas 15 segundos, pero devastador. Ahí estaba Roberto, en un restaurante de lujo que Ximena reconoció como uno de los más caros de la Ciudad de México. Estaba sentado en una mesa íntima, con poca luz, música de fondo. Y del otro lado de la mesa había una mujer que Ximena nunca había visto. Joven, guapa, elegante, con un vestido rojo que llamaba la atención. Estaban sentados muy juntos, la mano de él sobre la de ella, un beso en el cuello de ella,
una sonrisa cómplice, una intimidad que no dejaba lugar a dudas. Todo grabado por alguien que estaba ahí, que vio, que filmó y que decidió que Ximena necesitaba saber. Vio el video 3 veces. La primera, sintió que el piso se abría bajo sus pies. La segunda, sintió una rabia que le quemaba por dentro, subiendo del pecho a la garganta. La tercera, sintió una claridad fría y cortante, como una navaja de hielo atravesándole el corazón. Ya no había dudas, ya no había excusas, ya no había espacio para ilusiones. Roberto la estaba engañando, y peor, la estaba engañando con una tranquilidad que demostraba que aquello no era nuevo, no era un desliz, no era un error. Era una elección consciente, deliberada, repetida. Ximena no durmió esa noche. Se quedó sentada en la sala a oscuras, mirando la ciudad iluminada allá abajo, mientras procesaba todo. Los viajes constantes que ahora tenían sentido, la frialdad que ahora tenía explicación, la indiferencia que ahora tenía nombre. Todo encajaba como las piezas de un rompecabezas macabro. Ella ya no era la esposa. Quizás nunca más lo había sido, al menos no en los últimos años. Era solo la madre de sus hijos, la administradora de la casa, la figura que garantizaba que todo funcionara mientras él vivía la vida que quería, con quien quería. Cuando salió el sol, Ximena ya sabía lo que tenía que hacer. No iba a gritar, no iba a hacer un escándalo, no iba a suplicar. Tomó su celular y guardó el video en 3 lugares diferentes. Después le llamó a Mariana, una amiga abogada que conocía desde la universidad. Agendó una cita para ese mismo día. Comenzó a organizar documentos, estados de cuenta, comprobantes de todo. No haría esto de cualquier manera, lo haría de la manera correcta. Cuando Roberto regresó del viaje, 2 días después, un jueves por la noche, encontró a Ximena sentada en la sala esperándolo. Entró con la maleta de viaje, el traje arrugado, la cara de cansado de siempre, y apenas la miró. Tiró la maleta al suelo y se fue directo al cuarto. Pero esta vez, ella no lo dejó pasar. Se levantó y lo siguió. «Roberto, necesitamos hablar». Él suspiró, irritado, quitándose el saco. «Ximena, ahora no. Estoy exhausto de este viaje. Fue un día pésimo». Pero ella continuó, firme, plantada en la puerta del cuarto. «Ahora, Roberto. Tiene que ser ahora». Él se detuvo notando algo diferente en su tono. Se giró y la miró con una mezcla de irritación y curiosidad. Se sentó en la orilla de la cama y cruzó los brazos. «¿Qué pasa esta vez?» Ella respiró hondo, sintiendo el corazón latir con fuerza, pero manteniendo la voz firme. «Lo sé todo. Sé que estás con otra persona. Sé de las mentiras, de los viajes que no son solo de trabajo. Sé de tu ausencia, de tu frialdad, y no voy a seguir aceptando esto». Roberto se quedó en silencio por unos segundos, procesando lo que ella había dicho. Después, en un intento patético de negar, comenzó a hablar con ese tono condescendiente que ella odiaba. «Ximena, estás loca. No sé de qué estás hablando. Estás paranoica». Pero ella sacó su celular, abrió el video y se lo puso enfrente. Él lo vio, y Ximena vio cómo se le iba el color de la cara. Cuando el video terminó, ya no intentó negar. Solo desvió la mirada, sin palabras, sin excusas. Ximena continuó, y cada palabra salía más firme que la anterior. «Quiero el divorcio. Voy a salir de esta relación y me voy a llevar a nuestros hijos conmigo. Puedes quedarte con tu imperio, con tus viajes, con tu amante, con tu vida perfecta de mentiras. Pero ya no me vas a usar como pieza de decoración en esta farsa. Ya no vas a fingir que somos una familia mientras me tratas como si fuera invisible». Roberto se levantó de la cama, y por primera vez en mucho tiempo, Ximena vio emoción en su rostro, pero no era arrepentimiento, no era vergüenza, era rabia, rabia pura. Dio un paso hacia ella y habló en voz baja, pero con un veneno en las palabras que ella nunca antes había escuchado. «¿Crees que te vas a llevar a mis hijos? No tienes ni la menor idea de lo que puedo hacer. Yo tengo recursos, Ximena. Tengo a los mejores abogados de la Ciudad de México. Tengo poder,
Tengo influencias. Si quieres guerra, la vas a tener. Pero no pienses ni por un segundo que vas a salir de esta con los niños. Ellos se quedan conmigo. La amenaza quedó en el aire, pesada, real, aterradora. Jimena sintió el miedo subirle por la garganta. Por primera vez desde que tomó la decisión, sintió que quizás había subestimado a la persona con la que estaba lidiando, pero no retrocedió. Levantó la barbilla, lo miró a los ojos por última vez esa noche y dijo, con una firmeza que venía de algún lugar profundo dentro de ella: «Entonces que sea guerra». Y salió del cuarto, dejando a Roberto solo con sus amenazas, su orgullo herido y su rabia. Aún no sabía lo que vendría. No imaginaba hasta dónde sería capaz de llegar él. Pero una cosa sí sabía: no daría marcha atrás. La decisión estaba tomada, y lo que fuera que pasara a partir de entonces lo enfrentaría. Por sus hijos, por ella misma, por la dignidad que aún le quedaba. Los días que siguieron a esa noche fueron los más difíciles de la vida de Jimena. Roberto se fue de la casa al día siguiente, llevándose solo algo de ropa y su laptop. No hubo despedida, no hubo conversación. Simplemente tomó sus cosas y se fue, dejando atrás un silencio que parecía más pesado que cualquier palabra. Los niños notaron que algo era diferente, pero eran demasiado pequeños para entender completamente lo que estaba pasando. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Gabriela a la hora de la cena. «Está de viaje, mi amor», respondió Jimena, aún sabiendo que esa mentira no duraría mucho. Jimena agendó una reunión con Mariana, su amiga abogada, para el lunes siguiente. Llevó todos los documentos que pudo reunir, incluyendo el video que había recibido, estados de cuenta, comprobantes de gastos e incluso los mensajes fríos que Roberto le mandaba. Mariana analizó todo con cuidado y suspiró pesadamente. «Jimena, voy a ser honesta contigo. Esto no va a ser fácil. Roberto tiene mucho dinero y mucho poder. Puede contratar a los mejores abogados del país, puede alargar este proceso por años si quiere, y probablemente va a intentar usar todos los recursos posibles para quedarse con la custodia de los niños». Jimena sintió que se le revolvía el estómago. «Pero yo soy su mamá. Yo los he cuidado desde que nacieron. Él nunca ha estado presente. ¿Cómo puede querer quedarse con ellos ahora?». Mariana la miró con una mezcla de compasión y realismo. «Porque puede. Y porque los hombres como él odian perder. Esto no se trata de los niños, Jimena. Se trata de control. Se trata de ego». Y Mariana tenía razón. 2 semanas después de que Jimena presentara la demanda de divorcio, Roberto respondió con una contrademanda, pidiendo la custodia exclusiva de los 3 hijos. La justificación presentada por sus abogados era absurda, pero técnicamente bien construida. Alegaban que Jimena tenía episodios de inestabilidad emocional, que no tenía las condiciones económicas para mantener a los niños sola, que vivía aislada sin una red de apoyo. Cada palabra era una mentira cuidadosamente elaborada para parecer verdad. Jimena leyó la demanda con las manos temblando. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía mentir de esa forma, distorsionar la realidad, usar la ley para lastimar? Le llamó a Mariana desesperada. «Están diciendo que soy inestable, que no tengo las condiciones. Esa mentira, Mariana, tú sabes que es mentira». «Lo sé», respondió la abogada, «pero tienen los recursos para hacer que parezca verdad. Vamos a necesitar testigos, documentos, pruebas concretas, y vamos a tener que estar preparadas para una guerra larga». La guerra comenzó de forma brutal. Roberto contrató a uno de los despachos de abogados más reconocidos de la Ciudad de México, especializado en casos difíciles y en victorias a cualquier costo. El abogado principal, el licenciado Enrique Castillo, era conocido por su habilidad para manipular narrativas y crear versiones convenientes de la verdad. Entrevistó a personas que apenas conocían a la familia. Consiguió testimonios sesgados de empleados que dependían económicamente de Roberto. Presentó informes psicológicos cuestionables que pintaban a Jimena como una persona emocionalmente frágil. Durante los primeros meses del proceso,
Jimena se vio en una montaña rusa de emociones que parecía no tener fin. Tenía que presentarse a audiencias donde era interrogada sobre su vida, sus decisiones, su capacidad para ser madre. Tenía que escuchar acusaciones mentirosas sin poder gritar que todo aquello era una farsa. Tenía que mantener la calma frente a sus hijos, que comenzaban a darse cuenta de que algo muy serio estaba sucediendo. Los niños estaban confundidos. Pedro comenzó a hacerse pipí en la cama, algo que no pasaba desde hacía más de un año. Lucas se volvió más callado, más retraído. Pasaba horas jugando solo en su cuarto. Y Gabriela, la más sensible de los tres, comenzó a tener pesadillas. Se despertaba a mitad de la noche llorando, llamando a su mamá, diciendo que tenía miedo de que ella también se fuera. Jimena los abrazaba a los tres, los consolaba, les prometía que nunca los abandonaría. Pero en el fondo, ella misma tenía miedo de no poder cumplir esa promesa. Roberto, por su parte, comenzó a aparecer más en la vida de los niños. No porque realmente le importara, sino porque sus abogados le indicaron que creara una imagen de padre presente. Recogía a los trillizos de la escuela una vez por semana, los llevaba a tomar un helado, les compraba juguetes caros, se tomaba fotos y las publicaba en redes sociales con leyendas emotivas sobre ser papá. Todo calculado, todo estratégico, todo falso. Jimena veía aquello y sentía una mezcla de rabia e impotencia. Conocía a Roberto, sabía que ese interés repentino era solo teatro para impresionar al juez. Pero los niños no, lo sabían. Para ellos el papá que siempre estuvo ausente de repente estaba ahí, dándoles atención, comprándoles regalos, y eso los confundía aún más. En una de las audiencias, el juez preguntó directamente a los abogados de Roberto qué pruebas tenían de la supuesta inestabilidad emocional de Jimena. El licenciado Castillo presentó un informe elaborado por una psicóloga contratada por ellos, que nunca había hablado con Jimena en persona, pero que concluía, basándose en suposiciones y relatos de terceros, que ella presentaba signos de fragilidad psicológica. Mariana impugnó de inmediato, señalando la falta de fundamento técnico y ético de ese documento. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. Los meses fueron pasando y el proceso se alargaba sin una definición clara. Jimena comenzó a vender algunas joyas que tenía guardadas para pagar los honorarios de Mariana. El dinero se estaba acabando. Roberto, por otro lado, parecía tener recursos ilimitados para sostener esa batalla. Cada semana se presentaba una nueva moción. Cada mes se hacía una nueva acusación. Era una guerra de desgaste, y él lo sabía. Fue entonces que sucedió lo que Jimena más temía. En una decisión preliminar, el juez determinó que, mientras el proceso continuaba, la custodia provisional de los niños quedaría con Roberto. La justificación era que él tenía mejores condiciones económicas para proveer el sustento de los hijos y que la casa donde vivía, el mismo penthouse donde la familia había vivido junta, ofrecía más estructura. Jimena tendría derecho a visitas supervisadas 2 veces por semana. Cuando Mariana le llamó para darle la noticia, Jimena sintió que el mundo se le venía encima. «No puede ser, Mariana, por favor dime que esto no está pasando. No pueden quitarme a mis hijos, soy su mamá, los he cuidado toda la vida». La voz de Mariana estaba entrecortada. «Lo sé, Jimena, lo sé, pero es una decisión preliminar. Vamos a apelar, vamos a luchar, pero por ahora vas a tener que cumplir». El día que los niños se fueron a casa de su papá, Jimena pensó que no lo soportaría. Les preparó las maletas con las manos temblando, puso sus ropitas favoritas, sus peluches, las cobijas que usaban para dormir. Pedro, Lucas y Gabriela no entendían bien lo que estaba pasando. «Mamá, ¿ahora vamos a vivir con papá?», preguntó Lucas. «Por ahora sí, mi amor. Pero mamá los va a visitar, siempre. Y muy pronto van a volver a casa». Intentó sonreír, pero las lágrimas caían sin parar. Cuando Roberto llegó a recoger a los niños, ni siquiera miró a Jimena. Solo tomó las maletas, las subió al coche y se llevó a los tres. Jimena se quedó parada en la puerta,
viendo cómo se alejaba el coche, sintiendo un vacío tan grande que parecía imposible de llenar. Entró a la casa y la sensación fue devastadora. La casa estaba en silencio. No había ruido de niños, no había juguetes regados, no había risas, solo un vacío enorme que ocupaba cada habitación. En los días que siguieron, Jimena apenas pudo comer, apenas pudo dormir. Pasaba las noches en vela, mirando el techo, pensando en sus hijos, imaginando si estarían bien, si la extrañarían, si estarían llorando. Las visitas supervisadas eran dolorosas. Tenía derecho a 2 horas, 2 veces por semana, en un espacio determinado por el DIF. No podía llevar a los niños a su casa, no podía bañarlos, no podía acostarlos a dormir. Solo estar ahí, bajo la mirada atenta de una trabajadora social, intentando ser mamá en 2 horas cronometradas. Los niños siempre llegaban callados a esas visitas. Pedro ya no sonreía como antes. Lucas evitaba mirar a su mamá a los ojos, y Gabriela, que siempre fue muy apegada a ella, ahora se mantenía distante, como si tuviera miedo de encariñarse de nuevo y sufrir con otra separación. Jimena intentaba hablar, jugar, hacerlos reír, pero era difícil. Era como intentar reconstruir un puente que había sido destruido. Mientras tanto, en casa de Roberto, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. Apenas 2 semanas después de conseguir la custodia provisional, llevó a Vanessa, la mujer con la que engañó a Jimena, a vivir al penthouse. A los niños les pareció extraño. «¿Quién es ella, papá?», preguntó Pedro. «Es una amiga de papá que va a vivir aquí con nosotros», respondió Roberto, como si fuera lo más normal del mundo. Pero no era normal, era confuso, era extraño. Era un cambio más en medio de tantos cambios que ya habían enfrentado. Vanessa era guapa, elegante, siempre bien arreglada. Al principio, incluso intentó ser amable con los niños. Les llevaba dulces, les prometía paseos, les hablaba con voz dulce. Pero los niños no se dejaban engañar tan fácilmente. Sabían, incluso sin entenderlo del todo, que esa mujer tenía algo que ver con la ausencia de su mamá. Y eso creaba una barrera invisible, pero muy real. Roberto, enamorado y ciego por la novedad, decidió oficializar la relación rápidamente. Apenas 3 meses después de quitarle los niños a Jimena, se casó con Vanessa en una ceremonia pequeña pero lujosa, celebrada en un salón de fiestas de lujo en el sur de la Ciudad de México. Los niños fueron obligados a participar, vestidos con ropa elegante, sonriendo para fotos que serían usadas en redes sociales para mostrar una familia feliz y reconstruida. Pero por dentro estaban confundidos, tristes y extrañaban a su verdadera mamá. Jimena se enteró de la boda por una foto que vio en el Instagram de una conocida. Ahí estaba Roberto, de traje gris junto a Vanessa, de vestido blanco, y los 3 hijos frente a ellos. La leyenda decía algo sobre nuevos comienzos y nuevas familias. Jimena sintió un dolor físico en el pecho. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía usar a sus hijos como accesorios en una farsa tan grotesca? Le llamó a Mariana, desesperada. Se casaron. Llevó a mis hijos a su boda con la amante. Esto no puede ser legal. Tiene que haber algo que podamos hacer. Mariana suspiró al otro lado de la línea. Jimena, entiendo tu dolor, pero legalmente, mientras él tenga la custodia provisional, puede tomar esas decisiones. Estamos apelando, pero estos procesos son lentos. Necesitas tener paciencia. Pero paciencia era exactamente lo que Jimena ya no tenía. Cada día lejos de sus hijos era una tortura. Cada noche en que no podía abrazarlos era una agonía. Y ahora, saber que estaban viviendo con esa mujer, llamando a ese lugar casa, era insoportable. Lo que Jimena aún no sabía era que las cosas en casa de Roberto estaban a punto de cambiar de una forma que nadie imaginaba. Vanessa había conseguido lo que quería. Tenía el apellido, la tarjeta de crédito sin límite, el penthouse de lujo, la vida cómoda que siempre soñó. Y ahora que tenía todo garantizado en papel, firmado y oficializado, la máscara comenzó a caer lentamente. La mujer elegante y cuidadosa que sedujo a Roberto poco a poco comenzó a desaparecer, como pintura que se desvanece al sol.
En su lugar, surgía alguien completamente diferente, alguien que Roberto pronto descubriría que era muy diferente de la ilusión que había comprado. Y los niños, inocentes e indefensos, serían los primeros en sufrir con esa dolorosa transformación. Los cambios comenzaron de forma sutil. Vanessa, que antes se despertaba temprano, se arreglaba impecablemente y cuidaba su apariencia con una dedicación casi religiosa, pasó a dormir hasta más tarde. La ropa elegante dio paso a pijamas holgadas que usaba hasta media tarde. El maquillaje impecable fue reemplazado por un rostro cansado y descuidado. El cabello, siempre recogido y bien peinado, ahora estaba suelto, desaliñado, sin tratar. Era como si, habiendo conquistado su objetivo, ya no necesitara hacer ningún esfuerzo. Roberto lo notó, pero al principio no le dio mucha importancia. Pensó que era solo una fase de adaptación, de la comodidad de estar casada, de relajarse después del estrés de la boda. Pero lo que no percibió es que aquello era solo el comienzo de un cambio mucho más profundo y preocupante. El segundo cambio fue en la alimentación. Vanessa siempre había sido delgada, controlada, cuidadosa con lo que comía. Pero ahora, con acceso ilimitado a todo, comenzó a entregarse sin límites. Pedía comida a domicilio todos los días. Comida rápida, postres, refrescos, todo en cantidades exageradas. Comía sola, encerrada en el cuarto, escondiendo los restos de los empaques, y cuanto más comía, más quería comer. Era como si una compuerta se hubiera abierto y ya no pudiera parar. En pocos meses, la transformación física fue visible. El cuerpo, antes esbelto, ganó kilos rápidamente. La ropa le apretaba, la cara se le hinchó, sus movimientos se volvieron más lentos, más pesados. Vanessa ya no era esa mujer que Roberto conoció en el restaurante esa noche. Era otra persona. Y Roberto, que siempre valoró la apariencia y la imagen, comenzó a sentir repulsión. La atracción que sintió se convirtió en desprecio. El deseo se convirtió en decepción. Pero lo peor no era lo que le estaba pasando a Vanessa. Lo peor era lo que les estaba pasando a los niños. Pedro, Lucas y Gabriela, ya fragilizados por la separación de su madre, por el cambio brusco de rutina, por la confusión de tener a una extraña viviendo con ellos, comenzaron a desarrollar sus propios mecanismos de defensa. Y el mecanismo que encontraron fue la comida. Con Jimena, las comidas siempre eran balanceadas, saludables, hechas con cuidado. Les preparaba el desayuno con frutas, la comida con verduras, la cena con proteínas y ensalada. Todo pensado para nutrir a sus hijos, para cuidar su salud. Pero ahora, con Roberto ausente todo el tiempo, y Vanessa sumergida en su propia indulgencia, los niños fueron abandonados a su suerte. Vanessa no cocinaba, no le importaban los horarios, dejaba que los niños comieran lo que quisieran, cuando quisieran, y ellos, sintiendo la falta del cariño de su mamá, de sus brazos, del afecto, encontraron en la comida un refugio emocional. Comenzaron a comer compulsivamente, galletas, papitas, dulces, refrescos, todo lo que estaba a su alcance y que llenara ese vacío que sentían por dentro. En pocos meses los tres engordaron visiblemente. La ropita que Jimena les había dejado les quedó apretada. Sus caras se hincharon, sus movimientos se volvieron más lentos y lo peor, se volvieron más tristes, más callados, más cerrados. La alegría que tenían cuando vivían con su mamá había desaparecido por completo. Ahora eran solo 3 niños perdidos en una casa demasiado grande, sin afecto, sin cuidado, sin amor. Durante las raras visitas a las que Jimena tenía derecho, notó los cambios. La primera vez que vio a sus hijos después de 2 meses, sin poder visitarlos por problemas burocráticos del proceso, casi no los reconoció. «Dios mío, ¿qué les hicieron?». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Pedro tenía la cara redonda, las mejillas hinchadas. Lucas había engordado tanto que parecía otro niño. Y Gabriela, su pequeña, estaba irreconocible. Jimena intentó hablar con ellos sobre eso, pero desviaban el tema.
No querían hablar de la casa de su papá. No querían hablar de Vanessa. No querían hablar de nada. Solo querían estar ahí, en los brazos de su mamá, aprovechando esas 2 horas que parecían pasar en segundos. Cuando Ximena le cuestionó a Roberto sobre el aumento de peso de los niños, él fue evasivo. Son niños, Ximena. Los niños engordan y adelgazan. Estás viendo problemas donde no los hay. Pero ella sabía que sí los había. Era madre, conocía a sus hijos y sabía que aquello no era normal. Aquello era el reflejo de algo que estaba muy mal. Lo que Ximena no sabía es que las cosas en casa de Roberto estaban a punto de empeorar aún más. Porque Vanessa, después de subir de peso y perder por completo la apariencia que tenía antes, comenzó a sentir un profundo resentimiento. Resentimiento de sí misma, de la situación, y principalmente de los niños. Esos 3 niños que la miraban con extrañeza, que claramente preferían a su mamá, que no la respetaban como figura de autoridad. Y cuando Roberto comenzó a hacer comentarios sobre su apariencia, cuando comenzó a compararla con lo que era antes, cuando comenzó a demostrar el desprecio que sentía, el resentimiento de Vanessa se transformó en rabia. Rabia que no podía dirigir hacia Roberto, porque dependía de él económicamente. Rabia que no podía dirigir hacia sí misma, porque no tenía el valor de cambiar. Entonces, la dirigió hacia los únicos que no podían defenderse, los niños. La crueldad comenzó de forma velada, comentarios maliciosos sobre su peso. Miren qué gordos, ya están. ¿Su mamá no les enseñó a tener vergüenza? Comparaciones con otros niños. El hijo de la vecina es tan guapo, tan flaquito, tan bien portado, no como ustedes. Y poco a poco, las palabras fueron minando la autoestima de los 3 niños que ya estaban tan frágiles. Pero las palabras fueron solo el comienzo, porque cuando Roberto, en una discusión acalorada, le echó en cara a Vanessa que se había transformado en alguien irreconocible, que había perdido toda la belleza y elegancia que la hacían atractiva, ella decidió tomar una medida cruel y cobarde. Si yo engordé, los niños van a adelgazar. Voy a cuidar su salud. Y ese cuidado, que debería ser amoroso, se convirtió en un castigo. Vanessa comenzó a controlar rígidamente la alimentación de los trillizos. Mientras ella misma comía sin límites, les escondía la comida a los niños. Les servía platos minúsculos. Le puso candado al refrigerador. Escondía los snacks. Y cuando ellos se quejaban de hambre, les decía con frialdad: «Están gordos. Necesitan adelgazar. Aguántense». El hambre que sentían los niños no era solo física, era también emocional. Hambre de comida, hambre de amor, hambre de cuidado. Y nadie ahí estaba dispuesto a saciar ninguna de esas hambres. Roberto, sumergido en sus negocios y en su arrepentimiento silencioso por haberse casado con Vanessa, no se daba cuenta de lo que estaba pasando. O tal vez sí se daba cuenta, pero prefería ignorarlo. Era más fácil así, más cómodo, menos trabajoso. Y los niños, sin voz, sin poder, sin defensa, iban sufriendo en silencio, esperando un milagro que parecía nunca llegar, un milagro que tenía nombre y dirección, un milagro que estaba luchando incansablemente al otro lado de la ciudad, juntando fuerzas, buscando justicia, sin rendirse nunca. Ximena no se rendía. Incluso en los días más oscuros, incluso cuando el cansancio parecía insoportable, incluso cuando el dinero casi se acababa y la esperanza parecía cada vez más lejana, ella seguía luchando. Vendía lo que podía para pagar a los abogados. Aceptó trabajar como consultora de marketing digital desde casa, haciendo trabajos freelance que apenas pagaban las cuentas, pero que al menos la mantenían ocupada durante las noches en vela. Cada centavo que ganaba era guardado para la batalla judicial. Cada documento era organizado meticulosamente. Cada audiencia era preparada con dedicación absoluta. Mariana, su abogada, se había convertido en más que una simple profesional. Era una amiga, una aliada, alguien que creía en la justicia incluso cuando el sistema parecía fallar.
Pasaban horas estudiando jurisprudencia, buscando precedentes, buscando huecos en la defensa de Roberto. Vamos a lograrlo, Jimena. Sé que parece imposible ahora, pero la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Mariana repetía estas palabras como un mantra, tratando de mantener viva la esperanza de ambas. Mientras tanto, en el penthouse de Polanco, la vida de los 3 niños iba de mal en peor. El ambiente que debería ser de cuidado y protección se había transformado en un lugar hostil y sofocante. Vanessa, cada vez más resentida y cruel, trataba a Pedro, Lucas y Gabriela con una frialdad que dolía tanto como cualquier agresión física. Controlaba cada uno de sus movimientos, cada bocado de comida, cada minuto del día. Las comidas se convirtieron en momentos de tensión. Mientras Vanessa se servía generosamente, llenando su plato con todo lo que veía, los niños recibían porciones ridículamente pequeñas. Un trocito de pollo, 2 cucharadas de arroz, una hoja de lechuga. Esto es más que suficiente para ustedes. Miren qué gordos están. Necesitan adelgazar. Las palabras salían con un desprecio que los niños sentían como puñaladas invisibles. Pedro, que siempre fue el más atrevido de los 3, intentaba quejarse. Tía, tengo hambre. Pero Vanessa lo cortaba con brusquedad. No soy tu tía. Y no tienes hambre, tienes gula. Aprende la diferencia. Lucas intentaba tomar comida a escondidas del refrigerador por la noche, pero Vanessa le había puesto un candado. Gabriela, la más pequeña y sensible, solo lloraba en silencio en su almohada todas las noches, extrañando a su mamá, con hambre, con tristeza. Roberto seguía ausente. Pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina o de viaje. Cuando estaba en casa, se encerraba en su cuarto o en la oficina, evitando tanto a Vanessa como a los niños. El matrimonio que pensó que sería perfecto se había convertido en una pesadilla de la que no sabía cómo salir. Veía el estado de los niños, se daba cuenta de que algo andaba mal, pero prefería fingir que no veía. Era más fácil así, menos complicado, menos trabajoso. Las discusiones entre Roberto y Vanessa se volvieron frecuentes. Él la acusaba de haberse transformado por completo, de haber perdido todo el cuidado con su apariencia, de haberlo engañado desde el principio. Ya no eres la mujer que conocí, mírate, te dejaste ir por completo. Vanessa respondía con la misma moneda. ¿Y tú crees que eres qué? ¿Un marido ejemplar? Apenas estás en casa, apenas miras a esos niños. Eres tan ausente ahora como lo eras antes. Fue durante una de esas discusiones, un jueves por la noche, que ocurrió el momento que lo cambiaría todo. Roberto y Vanessa estaban en el cuarto, gritándose. La discusión había comenzado porque él hizo un comentario sobre el peso de ella y ella replicó recordándole que él nunca había estado presente para los hijos. Las voces resonaban por toda la casa. Los niños, asustados, se encerraron en su cuarto abrazados unos a otros. Pedro, siempre el más observador, notó algo diferente esa noche. El celular de su papá se había quedado sobre la mesa de la sala. Roberto siempre llevaba el teléfono a todas partes, pero con la prisa de entrar al cuarto para discutir con Vanessa, lo había olvidado. El aparato estaba ahí, desbloqueado, abandonado. Pedro miró a sus hermanos. Tenía que hacer algo. Ya no podían vivir así. Ya no podían aguantar el hambre, la tristeza, la falta de su mamá. Salió del cuarto con cuidado, caminando de puntitas. Los gritos seguían viniendo del cuarto de Roberto. Tomó el celular con las manos temblando y regresó corriendo al cuarto. Lucas y Gabriela lo miraron con los ojos muy abiertos. «¿Qué vas a hacer?», susurró Lucas. «Voy a llamarle a mamá», respondió Pedro, con una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo. «Pero no sabemos su número», dijo Gabriela, con lágrimas en los ojos. Pedro pensó por un momento. Era pequeño, tenía solo 5 años, pero era listo. Recordó que su mamá siempre llamaba del mismo número, y recordó que había visto ese número en la pantalla del teléfono de su papá algunas veces cuando ella llamaba para hablar sobre las visitas. Con sus deditos abrió la lista de llamadas recientes, y ahí estaba, su nombre. Mamá.
El corazón de Pedro latió con fuerza. Miró a sus hermanos una vez más, respiró hondo y apretó el botón de llamar. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño departamento que había alquilado con el poco dinero que le quedaba, Jimena estaba sentada en el sofá, tratando de terminar un trabajo en la computadora. Eran casi las 10 de la noche. Estaba exhausta, pero necesitaba terminar ese proyecto para recibir el pago y poder pagar la renta del mes. Cuando sonó el teléfono y vio que era el número de Roberto, se confundió. Él nunca llamaba a esa hora. De hecho, nunca llamaba. Contestó con recelo. «Bueno». Del otro lado, escuchó una voz que hizo que su corazón se detuviera. «¿Mamá?» Era Pedro. «Dios mío, Pedro. Hijo, ¿eres tú?» Su voz salió temblorosa, emocionada. «Sí, mamá, soy yo. No podíamos hablar contigo. Papá no nos deja. Te extrañamos mucho». Jimena sintió que las lágrimas brotaban instantáneamente. «Mi amor, yo también los extraño muchísimo. Todos los días pienso en ustedes. ¿Cómo están?» Y fue entonces que Pedro, con la valentía de un niño desesperado, comenzó a contarle todo. «Mamá, aquí está muy feo. La mujer que vive con nosotros es mala, nos dice cosas feas y no nos deja comer. Tenemos hambre, mamá, mucha hambre». Jimena sintió que el mundo le daba vueltas. «¿Qué? ¿Cómo que no los deja comer? Cuéntale a mamá, hijo, cuéntamelo todo». Y Pedro le contó. Le contó sobre las porciones minúsculas de comida, sobre el refrigerador con candado, sobre los comentarios crueles, sobre la ausencia de su padre, sobre las noches en que lloraban de hambre y de extrañarla. Lucas también tomó el teléfono y confirmó todo. Gabriela, llorando, solo podía decir: «Mamá, mamá, ven por nosotros, por favor». Jimena estaba destrozada, pero al mismo tiempo una fuerza que no sabía que tenía comenzó a surgir dentro de ella. «Escúchenme bien, mis amores. Mamá va a ir por ustedes, se los prometo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para sacarlos de ahí. Ustedes son fuertes, son valientes. Aguanten solo un poquito más, ¿de acuerdo? Los amo más que a nada en este mundo». La llamada duró menos de 5 minutos. Pedro colgó cuando escuchó que se acercaban pasos. Dejó el celular de vuelta en la mesa de la sala y corrió al cuarto. Los tres se abrazaron, todavía asustados, pero por primera vez en meses, con un hilo de esperanza. Su mamá sabía, su mamá los iba a ayudar. Jimena, por su parte, no perdió tiempo. Grabó un audio contando todo lo que había escuchado y se lo mandó a Mariana, aunque era casi medianoche. «Mariana, necesito que escuches esto. Es urgente. Mis hijos me llamaron. Están sufriendo. Están pasando hambre. Tenemos que hacer algo ahora». Mariana le devolvió la llamada en menos de 10 minutos. «Ximena, esto lo cambia todo. Esta es la prueba que necesitábamos. Voy a presentar una moción de emergencia mañana por la mañana. Voy a pedir la reversión inmediata de la custodia. Voy a adjuntar tu relato. Vamos a intentar conseguir un testimonio de los niños a través del DIFE. Pero necesitas prepararte. Esto va a ser una guerra aún más grande. Roberto no va a aceptar esto de forma pacífica». A Ximena no le importaba. No importaba lo que Roberto hiciera. No importaba cuánto dinero gastara. No importaba cuántos abogados contratara. Iba a luchar. Iba a luchar con todo lo que tenía y con lo que no tenía. Porque eran sus hijos, porque estaban sufriendo, y porque ninguna madre se rinde cuando sus hijos la necesitan. Si estuvieras en el lugar de Ximena, ¿harías lo que ella hizo o habrías tomado otro camino? Cuéntanos en los comentarios. A la mañana siguiente, Mariana presentó una petición de urgencia en el juzgado. Adjuntó el relato detallado de Ximena sobre la llamada. Solicitó una inspección inmediata en la residencia de Roberto. Pidió que los niños fueran escuchados por una psicóloga especializada en casos de custodia. Y lo más importante, solicitó la reversión inmediata de la custodia, con base en indicios de negligencia y maltrato emocional. El juez, al leer la petición, determinó que se realizara una visita sorpresa a la casa de Roberto esa misma semana. Un equipo del DIF fue designado para evaluar las condiciones en las que vivían los niños. Roberto fue notificado,
pero no tuvo tiempo de preparar nada. La visita sería sin previo aviso. Cuando el equipo llegó al penthouse un miércoles por la tarde, encontraron un escenario que confirmaba todas las sospechas. Los niños estaban visiblemente por encima de su peso saludable, pero al mismo tiempo mostraban signos de privación alimentaria. El refrigerador estaba cerrado con candado. Cuando se le cuestionó, Vanessa intentó justificarlo diciendo que era para controlar la alimentación de los niños por cuestiones de salud. Pero la trabajadora social no se convenció. Los niños fueron entrevistados por separado. Pedro, con la sinceridad típica de un niño de 5 años, contó todo. Lucas lo confirmó. Gabriela, llorando, dijo que quería volver con su mamá. Los relatos eran consistentes, detallados y emocionalmente cargados. No había duda de que algo estaba profundamente mal en esa casa. Después de la visita, Roberto intentó hacer control de daños. ¿Despidió a Vanessa? No, siguió con ella. Pero comenzó a fingir que estaba más presente. Empezó a llegar más temprano a casa, a cenar con los niños, a preguntarles sobre su día en la escuela. Todo muy tarde, todo muy forzado, todo muy falso. 2 semanas después de la visita del DIF, el juez programó una audiencia urgente. Jimena estaba preparada. Mariana había organizado todas las pruebas, todos los relatos, todas las evidencias. Del otro lado, Roberto y sus abogados intentaban minimizar la situación, alegando que todo era un malentendido, que Jimena estaba manipulando los hechos. Pero la verdad tiene una fuerza que ninguna mentira puede vencer. La psicóloga que entrevistó a los niños presentó un informe técnico detallado. Los niños muestran signos claros de sufrimiento emocional, privación afectiva y negligencia. El ambiente en el que viven actualmente no ofrece las condiciones adecuadas para su desarrollo saludable. Recomiendo la reversión de la custodia a la progenitora. Roberto se puso pálido. Sus abogados intentaron contraargumentar, pero no había nada que argumentar contra la realidad. Las pruebas estaban ahí, los relatos estaban ahí, la verdad estaba ahí. El juez, después de escuchar todo, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Determinó la reversión inmediata de la custodia de los 3 niños a la progenitora, Jimena. El progenitor tendrá derecho a visitas supervisadas hasta nueva orden. La decisión es inmediata e inapelable en este momento. Las palabras resonaron en la sala como un trueno liberador. Jimena no pudo contener las lágrimas. Mariana la abrazó. Del otro lado, Roberto bajó la cabeza. Sabía que había perdido. No solo la custodia. Había perdido la confianza de sus hijos. Había perdido la oportunidad de ser un padre presente. Lo había perdido todo por orgullo, por vanidad, por decisiones equivocadas. Cuando Jimena fue a buscar a sus hijos esa tarde, fue el reencuentro más emotivo que jamás había vivido. Los 3 corrieron a sus brazos, llorando, riendo, abrazándola. «Mamá, volviste, volviste de verdad». Les dije que volvería, mis amores, y esta vez nadie más nos va a separar. Nunca más. Los llevó al pequeño departamento que había alquilado. No era un penthouse de lujo. No tenía alberca ni sala de cine. No tenía cuartos enormes ni vista panorámica de la ciudad. Era un departamento sencillo, de 2 recámaras, en una colonia más alejada del centro de la Ciudad de México. Pero tenía algo que el penthouse nunca tuvo. Tenía amor, tenía cuidado, tenía presencia. Tenía una madre que elegía estar ahí todos los días, despertándose temprano y durmiendo tarde, dedicando cada minuto de su tiempo para ver a sus hijos sonreír de nuevo. Poco a poco, las heridas comenzaron a cicatrizar. No fue un proceso rápido, no fue fácil. Los niños cargaban marcas profundas de lo que vivieron. Pedro tenía pesadillas casi todas las noches. Se despertaba asustado, llamando a su mamá, con miedo de que se hubiera ido de nuevo. Jimena corría a su cuarto, lo abrazaba fuerte y repetía como un mantra: «Estoy aquí, mi amor, no voy a ningún lado, estás a salvo, todos estamos a salvo ahora». Lucas, que siempre fue el más callado,
Había desarrollado un miedo silencioso a que la comida se acabara. Escondía galletas debajo del colchón, guardaba trozos de pan en el closet. Comía demasiado rápido, como si alguien fuera a quitarle el plato en cualquier momento. Jimena se dio cuenta y, con paciencia infinita, le fue mostrando que no necesitaba tener miedo. El refrigerador siempre está lleno, mi hijo. Puedes comer cuando tengas hambre. Nadie te va a quitar la comida. Pasaron semanas hasta que Lucas comenzó a creerlo, y Gabriela, la más pequeña, la más sensible, se había vuelto apegada a su mamá de una manera que preocupaba. No quería ir a la escuela. No quería dormir sola. Lloraba cada vez que Jimena se alejaba, aunque fuera solo para ir al baño. «Mamá, no te vayas. Por favor, no me dejes». El miedo al abandono se había instalado tan profundamente en ella que se necesitaría mucho tiempo, mucho amor y mucha paciencia para sanar. Jimena buscó ayuda profesional. Llevó a los 3 niños con una psicóloga infantil especializada en trauma. Las sesiones fueron difíciles al principio. Los niños no querían hablar, no querían recordar. Pero poco a poco, con el ambiente seguro y acogedor que la terapeuta ofrecía, comenzaron a abrirse. Comenzaron a expresar la rabia, la tristeza, el miedo. Y eso fue fundamental para su recuperación. Jimena también comenzó a ir a terapia. Necesitaba procesar todo lo que había vivido. La traición, la batalla judicial, la separación de sus hijos, el miedo a perderlos para siempre. Todo aquello dejó marcas profundas en ella también. Y sabía que, para cuidar bien de sus hijos, necesitaba cuidarse a sí misma primero. Mientras tanto, la vida de Roberto seguía en dirección opuesta. El imperio que construyó con tanto esfuerzo comenzó a desmoronarse. Durante los meses en que estuvo obsesionado con la boda, con las discusiones con Vanessa, con la batalla por la custodia, descuidó por completo los negocios. Se perdieron juntas. No se renovaron contratos importantes. Los clientes comenzaron a buscar otras consultorías. Lo que antes era una empresa sólida y respetada comenzó a mostrar signos de inestabilidad. Los socios de Roberto comenzaron a cuestionar su liderazgo. Estaba ausente, estaba disperso, estaba cometiendo errores que jamás cometería en el pasado. Las finanzas de la empresa comenzaron a estar en 1900 números rojos. Se despidieron empleados, se cerraron oficinas. Lo que tardó años en construirse estaba derrumbando en cuestión de meses. ¿Y Vanessa? Bueno, Vanessa seguía ahí, no porque amara a Roberto, no porque le importara, sino porque dependía económicamente. Mientras hubiera dinero se quedaría, pero el dinero se estaba acabando, y ella lo sabía. Ya comenzaba a hacer planes para su siguiente paso. Ya miraba a otros hombres, ya calculaba su próxima jugada. Porque la gente como Vanessa siempre tiene un plan B. Roberto se daba cuenta de todo esto. Veía el desprecio en su mirada. Veía su interés solo cuando el tema era dinero. Veía que había sido usado, manipulado, engañado. Pero era demasiado tarde. El matrimonio era un error. La vida que construyó era una mentira. Y estaba atrapado en todo eso por su propia codicia, orgullo y vanidad. Las visitas supervisadas con los hijos eran dolorosas para Roberto. Los niños no querían estar cerca de él, ya no confiaban. Cuando intentaba hablar, respondían con monosílabos. Cuando intentaba abrazarlos, se alejaban. La conexión estaba rota, y Roberto no sabía cómo arreglarla. No sabía si era posible arreglarla. Pedro, en una de las visitas, miró a su padre con una madurez aterradora para un niño de 5 años y dijo: «Tú la elegiste a ella en lugar de a nosotros. Dejaste que fuera mala con nosotros, y no hiciste nada». Las palabras salieron simples, pero cortaron a Roberto como una navaja afilada. Intentó explicar, intentó justificar, pero las palabras sonaban vacías incluso para él. Mientras tanto, en casa de Jimena, la vida seguía con sencillez pero con alegría. Los niños volvieron a jugar, volvieron a reír. La alimentación se normalizó poco a poco, con seguimiento nutricional. El peso se fue regulando naturalmente.
Las pesadillas fueron disminuyendo. La confianza se fue reconstruyendo ladrillo por ladrillo. Jimena consiguió un mejor empleo en una empresa de marketing que permitía el trabajo híbrido. Eso le daba más flexibilidad para estar presente en la vida de sus hijos. Los llevaba y recogía de la escuela. Les ayudaba con la tarea. Hacía la cena todas las noches. Hablaba con ellos sobre su día. Estaba ahí, presente, siempre. Los niños comenzaron a hacer nuevos amigos en la escuela. Pedro entró al equipo de fútbol. Lucas descubrió que le gustaba dibujar. Gabriela comenzó a tomar clases de ballet. La vida estaba volviendo a la normalidad. Una normalidad sencilla pero verdadera. Una normalidad hecha de pequeñas alegrías, de rutina, de presencia. Jimena también comenzó a reconstruirse. Aceptó salir con sus amigas de vez en cuando. Volvió a arreglarse. Volvió a sonreír. La cicatriz de la traición y de todo lo que vivió seguía ahí, pero ya no sangraba. Era solo una marca del pasado, un recuerdo de lo que superó. Un día, meses después de haber recuperado la custodia de sus hijos, Jimena estaba en la cocina preparando la cena cuando Gabriela llegó corriendo y abrazó sus piernas. «Mamá, te amo mucho. Eres la mejor mamá del mundo». Jimena se agachó, tomó a su hija en brazos y sintió que se le salían las lágrimas. Lágrimas de gratitud, lágrimas de alivio, lágrimas de victoria. «Yo también te amo, mi pequeña, y siempre voy a estar aquí, siempre». Esa noche, después de acostar a los 3 niños, Jimena se sentó en el pequeño sofá de la sala y miró a su alrededor. El departamento no era grande. Los muebles no eran nuevos, no había lujos, pero había paz, había amor, había verdad. Y se dio cuenta de que había ganado, no solo porque recuperó a sus hijos, sino porque se recuperó a sí misma, porque les demostró a sus hijos que el amor verdadero no se rinde, que la verdad siempre encuentra un camino, que ningún poder, ningún dinero, ninguna influencia es más grande que el amor de una madre. Y por primera vez en mucho tiempo, Jimena durmió tranquila, con la certeza de que lo peor había pasado y que de ahí en adelante solo quedaba reconstruir, y estaba lista para ello, más fuerte, más sabia, más valiente, porque había enfrentado el infierno y había salido victoriosa, porque había luchado contra todo y contra todos, y porque al final el amor venció, como siempre vence. Pasó un año desde que Jimena recuperó la custodia de sus hijos. Un año de reconstrucción, de sanación, de aprendizaje. Los niños habían cambiado por completo. Ya no eran esos pequeños asustados, tristes y confundidos que recogió esa tarde emocionante. Eran niños felices, sanos, seguros. Pedro volvió a ser ese niño juguetón y curioso que siempre fue. Lucas descubrió un talento increíble para el dibujo y pasaba horas creando cómics. ¿Y Gabriela? Gabriela había vuelto a sonreír esa sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Jimena los miraba a los 3 y sentía una gratitud profunda. No había sido fácil. Para nada. Hubo noches en que el dinero se acabó y no sabía cómo iba a pagar la renta del mes siguiente. Hubo momentos en que el cansancio era tan grande que pensó que se iba a derrumbar. Hubo días en que el recuerdo de la vida cómoda que tenía antes aparecía como una sombra tentadora. Pero entonces miraba a sus hijos. Los veía reír, los veía jugar, los veía ser simplemente niños, y sabía que había tomado la decisión correcta. La vida seguía con sencillez pero con plenitud. Jimena se despertaba todos los días a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno con cariño, llevaba a los niños a la escuela, trabajaba todo el día, los recogía, les ayudaba con las tareas, hacía la cena, conversaba sobre su día, los acostaba a dormir. Era una rutina agotadora, sí, pero era una rutina llena de amor, y eso hacía toda la diferencia. En el trabajo Jimena había destacado. Su dedicación y competencia llamaron la atención de sus superiores y recibió un ascenso.
No era un sueldo millonario como el que ganaba Roberto. No permitía lujos extravagantes, pero daba para vivir con dignidad. Daba para pagar las cuentas. Daba para comprar ropa nueva para los niños cuando la necesitaran. Daba para ir al parque los fines de semana. Y eso era más que suficiente. Los niños se adaptaron perfectamente a la nueva vida. Al principio les pareció extraño. Pedro preguntaba por qué ya no vivían en esa casa grande. Lucas extrañaba algunos juguetes que se habían quedado atrás. Gabriela quería saber si algún día volverían a tener una casa con alberca. Pero Jimena siempre respondía con honestidad y cariño. Tenemos lo que necesitamos, mis amores. Tenemos una casa calientita, comida en la mesa, ropa limpia y mucho amor. Lo demás es solo un detalle. Con el tiempo, los niños entendieron que la felicidad no estaba en el tamaño de la casa o en la cantidad de juguetes. Estaba en la presencia, en la atención, en el cuidado, en los abrazos de buenas noches, en los cuentos antes de dormir, en las risas a la hora de la cena, en las pláticas sobre su día, en todo aquello que nunca tuvieron en el penthouse de lujo, pero que tenían de sobra en el departamento sencillo. Mientras tanto, la vida de Roberto seguía en picada. El imperio que construyó con tanto esfuerzo se había derrumbado casi por completo. La consultoría, que un día fue la más respetada de la Ciudad de México, ahora apenas existía. Los clientes se habían ido. Los socios se habían alejado. Los empleados habían sido despedidos. Solo quedaban algunas cuentas antiguas que apenas pagaban los gastos operativos básicos. Roberto lo había perdido todo: la reputación, el respeto, el dinero y, lo más doloroso, había perdido a sus hijos. Las visitas supervisadas continuaban una vez al mes, pero eran encuentros vacíos, incómodos, dolorosos. Los niños iban por obligación, no por gusto. Se quedaban ahí, callados, respondiendo preguntas con monosílabos, contando los minutos para volver a casa. A su verdadera casa, con su verdadera mamá. Roberto lo intentaba, les llevaba regalos, proponía paseos, les preguntaba sobre la escuela. Pero todo sonaba falso, forzado. Los niños se daban cuenta y no se dejaban engañar. Pedro, en una de las visitas, miró directamente a los ojos de su padre y dijo con una franqueza cruel: «Tú no eres mi papá de verdad. Tú solo eres la persona que nos hizo. Pero quien nos cuida, quien nos ama, quien siempre está ahí es mi mamá. Ella es nuestro papá y nuestra mamá al mismo tiempo». Las palabras le dolieron a Roberto más que cualquier fracaso profesional, porque eran verdad, porque sabía en el fondo que había tomado las decisiones equivocadas, que había priorizado las cosas equivocadas, que había valorado lo que no importaba y descuidado lo que realmente tenía valor. Y ahora era demasiado tarde para arreglarlo. Los puentes estaban rotos, y no sabía cómo reconstruirlos. ¿Y Vanessa? Bueno, Vanessa no se quedó mucho tiempo al lado de Roberto cuando se dio cuenta de que el dinero se había acabado. Aguantó mientras todavía había comodidad, tarjeta de crédito sin límite y una vida de facilidades. Pero cuando las cuentas comenzaron a atrasarse, cuando el departamento tuvo que venderse, cuando los lujos tuvieron que recortarse, mostró su verdadera cara. Una mañana, Roberto se despertó y encontró una nota sobre la mesa de la cocina. «Ya no puedo más, Roberto. Yo no firmé para vivir así. Buena suerte». Fue todo. Ninguna explicación elaborada, ninguna disculpa, solo la fría constatación de que ella estaba ahí por el dinero y sin dinero no había razón para quedarse. Roberto leyó la nota y sintió una extraña mezcla de alivio y humillación. Alivio porque esa farsa de matrimonio finalmente había terminado. Humillación porque había sido usado, manipulado y desechado como un objeto que perdió su utilidad. Se sentó en el sofá vacío de la sala vacía y miró a su alrededor. El penthouse se había vendido para pagar deudas. Ahora vivía en un departamento pequeño, sencillo, sin lujos, solo, completamente solo. En los meses que siguieron, Roberto intentó empezar de nuevo profesionalmente. Buscó empleo en otras empresas, mandó currículums, tuvo entrevistas,
pero su reputación había quedado manchada. La gente sabía del fracaso de su empresa, sabía de las malas decisiones que tomó, y nadie quería arriesgarse a contratar a alguien que había destruido su propio imperio por negligencia y arrogancia. Finalmente, consiguió un empleo como consultor junior en una pequeña empresa. El sueldo era una fracción de lo que solía ganar. La oficina era apretada, sin lujos. Ya no había viajes internacionales, hoteles de 5 estrellas, ni cenas en restaurantes sofisticados. Era una vida común, sencilla, de clase media trabajadora. Era, irónicamente, la vida que Jimena estaba viviendo y que era infinitamente más feliz que la de él. Roberto, en las noches solitarias de su pequeño departamento, se encontraba pensando en todo lo que había perdido. No el dinero, no la empresa, no el estatus, sino la familia, los hijos, la oportunidad de haber sido un padre presente, la oportunidad de haber construido recuerdos verdaderos con esos 3 niños que ahora apenas lo reconocían como padre. Recordaba las palabras de Jimena, dichas hacía tanto tiempo, cuando le pidió el divorcio. Puedes quedarte con tu imperio, con tus viajes, con tu vida perfecta de mentiras, pero ya no me vas a usar como pieza de decoración en esta farsa. Y ahora lo entendía. Ella tenía razón. Todo aquello era una farsa, una ilusión, una mentira que se contó a sí mismo y que le costó todo lo que realmente importaba. Una tarde lluviosa de sábado, Roberto caminaba por las calles de la Ciudad de México cuando vio algo que lo hizo detenerse. Al otro lado de la calle, en un parquecito, estaba Jimena con los 3 niños. Estaban jugando bajo un árbol, riendo, corriendo, divirtiéndose. Jimena estaba sentada en una banca, sonriendo, observando a sus hijos con esa mirada de madre que desborda amor. Roberto se quedó ahí, escondido detrás de un puesto de periódicos, solo observando. Los niños estaban tan felices, tan ligeros, tan sanos. Pedro corría detrás de Lucas tratando de atraparlo. Gabriela hacía una coreografía inventada y Jimena aplaudía, los animaba, participaba. Era una escena sencilla, pero era una escena llena de vida, llena de amor, llena de verdad. Y Roberto se dio cuenta con una claridad dolorosa de que él nunca formó parte de eso, nunca estuvo presente en esos momentos sencillos, nunca jugó con sus hijos en el parque, nunca se sentó solo para observarlos ser niños. Siempre estaba demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado atareado. Y ahora veía lo que había perdido. Y dolía. Dolía más que cualquier otra cosa que hubiera sentido jamás. Jimena se levantó de la banca y llamó a los niños. «Es hora de irnos, mis amores. Vamos a casa a hacer un chocolate caliente». Los 3 corrieron hacia ella, cada uno tomando una mano, y se fueron caminando por la banqueta, riendo, platicando, juntos, una familia de verdad. Roberto se quedó ahí, viéndolos alejarse hasta que desaparecieron en la esquina. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloró. Lloró por todo lo que perdió. Lloró por todas las decisiones equivocadas. Lloró por la vida que pudo haber tenido y que destruyó con sus propias manos. Lloró porque entendió demasiado tarde que ningún imperio, ningún dinero, ningún éxito profesional vale más que el amor de una familia. Pero para Jimena y los niños, ese era solo otro sábado normal. Un sábado de paseo en el parque, de risas, de chocolate caliente en casa, de películas vistas juntos en el pequeño sofá, de abrazos y pláticas antes de dormir. Era un sábado sencillo, pero era un sábado feliz. Y esa era la verdadera victoria. En los años que siguieron, la vida de Jimena continuó su trayectoria ascendente. Recibió nuevos ascensos en el trabajo. Consiguió alquilar un departamento un poco más grande, con 3 recámaras, para que cada niño tuviera su propio espacio. Los niños crecieron fuertes, sanos, equilibrados. Pedro se convirtió en un niño responsable y protector de sus hermanos. Lucas desarrolló su talento artístico y comenzó a ganar pequeños concursos de dibujo. Gabriela floreció en una niña segura y amorosa. Y más importante que cualquier logro material, eran felices.
Tenían una rutina estable. Tenían una madre presente. Tenían amor abundante. Tenían seguridad emocional. Tenían todo lo que realmente importa en la vida. Roberto continuó su vida mediocre. No reconstruyó el imperio. No recuperó el estatus. No recuperó a sus hijos. Vivía solo, trabajando en un empleo común, volviendo a un departamento vacío todas las noches. Las visitas con los hijos se fueron espaciando cada vez más hasta que casi dejaron de ocurrir. Los niños crecieron sin su presencia, y él se convirtió solo en una figura distante, un nombre en el acta de nacimiento, pero no un padre de verdad. Y así, la historia que comenzó con un imperio admirado por todos, terminó mostrando que ningún éxito profesional compensa la ausencia en la vida de quienes amamos, que ninguna riqueza material vale más que el amor verdadero, que las decisiones que tomamos definen no solo nuestro futuro, sino el futuro de todos a nuestro alrededor, y que al final, lo que queda cuando todo se derrumba no son los números en una cuenta bancaria o los premios en una estantería. Lo que queda son las personas que amamos y que nos aman de vuelta. Y Roberto, desafortunadamente, lo descubrió demasiado tarde. Ximena, por otro lado, demostró que la fuerza de una madre es capaz de superar cualquier obstáculo, que el amor verdadero no se rinde ante el poder o el dinero, que la verdad siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece perdido, y que empezar de nuevo, aunque sea desde cero, siempre es posible cuando se tiene amor, valentía y determinación. ¿Y los 3 niños? Bueno, crecieron sabiendo que tuvieron una madre que luchó por ellos hasta el final, una madre que nunca se rindió, una madre que demostró, con acciones y no solo con palabras, lo que significa amar de verdad. Y ese fue el mayor regalo que Ximena pudo darles a sus hijos. No una casa lujosa, no una vida de riquezas, sino una vida de amor, de presencia, de verdad. Cuando Pedro cumplió 8 años, 3 años después del reencuentro definitivo con su madre, escribió una composición en la escuela sobre la persona que más admiraba. La maestra se emocionó al leerla. Mi mamá es la persona más valiente que conozco. Luchó mucho para estar con nosotros. Trabaja todos los días para darnos comida y una casa. Nunca se rinde. Cuando sea grande, quiero ser fuerte como ella. La maestra llamó a Ximena para hablar y con lágrimas en los ojos le mostró la composición. Sus hijos saben cuánto los ama. Eso es hermoso. Eso es raro. Lucas, que había desarrollado un talento excepcional para el dibujo, hacía cómics sobre una superheroína que salvaba niños. La superheroína no tenía superpoderes, no volaba, no tenía superfuerza, pero tenía amor, y ese amor la hacía invencible. Cuando Ximena le preguntó quién era esa superheroína, Lucas respondió con sencillez: «Eres tú, mamá. Tú eres nuestra superheroína». Ximena abrazó a su hijo con tanta fuerza que él se quejó, riendo. «Mamá, me vas a aplastar». Y Gabriela, que había sido la más traumatizada por la separación, floreció en una niña llena de vida. Cantaba todo el tiempo, bailaba por la casa, reía a carcajadas. Y siempre, siempre terminaba el día abrazando a su mamá y diciendo: «Te quiero de aquí a la luna y de regreso, mamá». Y Ximena siempre respondía: «Y yo te quiero hasta las estrellas y de regreso, mi pequeña». La reconstrucción no fue solo de los niños, fue también de Ximena. Había entrado en esa batalla rota, herida, traicionada, y había salido transformada, más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Aprendió que no necesitaba a un hombre para estar completa. No necesitaba lujos para ser feliz. No necesitaba la aprobación externa para saber que estaba haciendo lo correcto. También aprendió a perdonar. No a perdonar a Roberto por las decisiones que tomó, sino a perdonarse a sí misma por haber creído en la ilusión durante tanto tiempo, por haberse callado cuando debió haber hablado, por haber aceptado migajas cuando merecía el banquete completo. El perdón no fue rápido, no fue fácil, pero fue necesario, porque cargar con rabia y resentimiento sería como beber veneno y esperar que el otro muera.
Y Jimena eligió vivir, vivir plenamente. Algunos años después, cuando los niños ya eran más grandes, Jimena conoció a alguien. No estaba buscando. No estaba esperando. Pero la vida tiene esas sorpresas. Era un hombre sencillo, profesor de historia en la escuela donde estudiaban los niños. Se llamaba Andrés. Era amable, atento, presente, no tenía dinero, no tenía un coche de lujo, no prometía viajes internacionales, pero ofrecía algo mucho más valioso: presencia, respeto, compañerismo. Comenzaron a verse para tomar un café, después para cenar. Los niños lo conocieron y les agradó, no porque intentara comprar su afecto con regalos caros, sino porque se interesaba genuinamente por ellos. Les preguntaba sobre la escuela, asistía a los partidos de fútbol de Pedro, elogiaba los dibujos de Lucas, veía las presentaciones de ballet de Gabriela, y eso, para unos niños que crecieron con un padre ausente, lo era todo. Jimena no tuvo prisa, no se aventó de cabeza, no se ilusionó. Fue despacio, conociendo, construyendo, y se dio cuenta de que el amor verdadero no es el de las películas románticas, no es el de grandes gestos y declaraciones apasionadas, es el que se construye en el día a día, en la elección de estar presente, en la voluntad de compartir no solo las alegrías, sino también los desafíos, en el compañerismo verdadero. Y por primera vez en muchos años, Jimena se permitió ser feliz de verdad. No una felicidad basada en cosas materiales o en estatus social, sino una felicidad basada en una conexión verdadera, en amor recíproco, en respeto mutuo. Era una felicidad sencilla, pero era una felicidad real. Mientras tanto, Roberto continuaba su viaje solitario. Los años no fueron amables con él. El cabello comenzó a encanecer. Las arrugas se profundizaron. El cuerpo, antes atlético por los gimnasios caros, ahora mostraba signos de descuido. Seguía trabajando en su empleo mediocre. Volvía a su departamento vacío, veía la televisión solo y se iba a dormir solo. A veces abría el closet y encontraba fotos antiguas, fotos de la época en que la familia estaba junta, fotos de los trillizos bebés, fotos de Jimena sonriendo, y se preguntaba dónde había salido todo mal. Pero en el fondo lo sabía. Sabía exactamente dónde, sabía exactamente cuándo. Sabía que había tomado decisiones egoístas, movidas por la vanidad y el orgullo, y ahora vivía con las consecuencias de esas decisiones. Intentó, algunas veces, reconectar con sus hijos. Le mandaba mensajes a Jimena pidiendo aumentar las visitas, pero ella siempre respondía que dependía de los niños, y los niños, cuando se les preguntaba, siempre decían que no querían, no con rabia, no con rencor, sino con indiferencia. Y la indiferencia dolía más que el odio, porque significaba que simplemente ya no les importaba. En una de esas pocas visitas que aún ocurrían, Gabriela, ya con 10 años, miró a su padre y le hizo una pregunta que lo destruyó por dentro. «Papá, ¿por qué nunca fuiste como el profesor Andrés? El profesor Andrés siempre está ahí, siempre nos pregunta cómo estamos, siempre le importa. ¿Por qué tú nunca fuiste así?» Roberto no supo qué responder. Intentó balbucear algo sobre el trabajo, sobre las responsabilidades, sobre tener que mantener a la familia. Pero las palabras sonaron vacías incluso para él. Gabriela solo asintió y volvió a jugar con sus hermanos. No había acusación en su voz, no había rencor. Era solo una pregunta sincera de una niña que no entendía por qué su padre biológico nunca fue capaz de ofrecer lo que un extraño ofrecía tan naturalmente. Y esa pregunta inocente cortó a Roberto más profundo de lo que cualquier acusación podría haberlo hecho. En los años siguientes, las visitas se volvieron cada vez más raras hasta que prácticamente cesaron. Los niños crecieron sin su padre, celebraron cumpleaños sin él, tuvieron logros sin él, enfrentaron desafíos sin él, y aprendieron que la familia no se define por lazos de sangre, sino por lazos de amor, presencia y dedicación. Pedro se convirtió en un adolescente responsable y maduro. Ayudaba a su mamá en casa, cuidaba a sus hermanos menores, estudiaba con dedicación,
soñaba con estudiar ingeniería en la universidad, y cuando la gente le preguntaba por su padre, respondía con sencillez: «Mi papá es profesor de historia». Refiriéndose a Andrés, el hombre que había entrado en sus vidas y asumido el papel que Roberto nunca quiso asumir, Lucas desarrolló su talento artístico y ganó una beca en una escuela de artes. Sus dibujos eran profundos, emocionales, llenos de significado. Muchos de ellos retrataban la fuerza femenina, la resiliencia, la capacidad de reconstruir. Cuando le preguntaban por su inspiración, siempre decía: «Mi mamá. Ella me enseñó que podemos renacer de las cenizas». Y Gabriela se convirtió en una niña segura de sí misma y feliz. Hacía ballet, tocaba la guitarra, tenía muchas amigas. Era alegre, comunicativa, amorosa. Ya no cargaba las cicatrices de la separación. Se habían transformado en lecciones, en fuerza, en una sabiduría precoz sobre lo que realmente importa en la vida. Jimena los miraba a los tres y sentía un orgullo que no le cabía en el pecho. Lo había logrado, contra todo pronóstico, contra todo el poder y el dinero que Roberto había usado en su contra, contra un sistema que muchas veces favorece a quien tiene más recursos en lugar de a quien tiene más amor. Había luchado, había resistido, había vencido. Y la victoria no fue solo recuperar la custodia de sus hijos, fue criar a 3 seres humanos íntegros, emocionalmente sanos, capaces de amar y ser amados. Fue demostrarse a sí misma que era más fuerte de lo que imaginaba. Fue reconstruir su vida desde cero y crear algo mejor de lo que tenía antes. Fue encontrar el amor verdadero después de haber sido traicionada. Fue transformar el dolor en crecimiento. Roberto, por otro lado, vivía con los fantasmas de lo que pudo haber sido. Pasaba por las calles de la Ciudad de México y veía a padres jugando con sus hijos en los parques. Veía a familias cenando juntas en los restaurantes. Veía a parejas de la mano y sentía una punzada en el pecho, porque pudo haber sido él, pudo haber tenido todo eso, pero eligió mal, priorizó mal, valoró mal, y lo peor de todo es que ni siquiera podía culpar a nadie más que a sí mismo. No fue Jimena quien destruyó a la familia, no fueron las circunstancias, no fue el destino, fue él, sus decisiones, sus prioridades, su incapacidad de ver lo que realmente importaba hasta que fue demasiado tarde, y así los años continuaron pasando. Los niños crecieron. Jimena envejeció con dignidad y felicidad. Roberto envejeció con arrepentimiento y soledad, y la historia que comenzó con un imperio y una familia destruida terminó mostrando que el verdadero imperio no se construye con dinero, poder o estatus. El verdadero imperio se construye con amor, presencia y dedicación. Y ese imperio, Jimena lo construyó, ladrillo por ladrillo, día a día, con mucho sacrificio, pero también con mucho amor. Y eso, al final, es todo lo que realmente importa. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Jimena y su lucha incansable por sus hijos haya tocado su corazón. Si te emocionaste con la fuerza de esta madre que nunca se rindió, dale clic al botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Fue el valor de Jimena? ¿El giro en la vida de Roberto? ¿El momento en que Pedro le llamó a su mamá? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que el amor verdadero es capaz de superar cualquier adversidad y que las decisiones que tomamos hoy definen quiénes seremos mañana. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá tus emociones.